Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 3, capítulo 14. Cómo leer filosofía. Las preguntas que plantean los filósofos. El método filosófico. Estilos filosóficos. Claves para leer filosofía. Los niños hacen preguntas fantásticas. ¿Por qué hay personas? ¿Por qué se rascan los gatos? ¿Cómo se llama el mundo? Según Aristóteles, la filosofía empieza con la sorpresa ante el mundo, cuando nos preguntamos el porqué de las cosas durante la niñez. Forma parte de la naturaleza del niño plantear preguntas. Y no es el número, sino el carácter de estas, lo que le distingue del adulto. Los adultos no pierden la curiosidad, que constituye un rasgo humano, pero la calidad de la curiosidad se deteriora con la edad. Los adultos quieren saber si algo es así, no por qué. Sin embargo, las preguntas que plantean los niños no se reducen a lo que puede responder una enciclopedia. La actitud inquisitiva en los humanos nunca muere, pero al cabo de poco tiempo se reduce a la clase de preguntas que plantean los estudiantes de enseñanza media, quienes, al igual que los adultos, acaban por preguntar únicamente para obtener información. Una de las cosas más importantes de las grandes obras filosóficas consiste en que plantean la misma clase de preguntas profundas que los niños. La capacidad de mantener la visión de sorpresa del mundo infantil y comprender, al mismo tiempo, con madurez, no es frecuente. Y la persona que lo logra es la que puede aportar algo importante al pensamiento. Las preguntas que plantean los filósofos. Existen dos clases fundamentales de preguntas en filosofía. 1. Preguntas referentes al ser y transformarse. Guardan relación con lo que es y ocurre en el mundo y pertenecen a la división de la filosofía denominada teórica o especulativa. 2. Preguntas referentes al bien y al mal, a lo correcto y lo incorrecto. Guardan relación con lo que se debería hacer o buscar y pertenecen a la filosofía práctica o normativa. La filosofía normativa se ocupa básicamente de los objetivos que deberían perseguir todos los seres humanos, como llevar una vida buena o instituir una sociedad buena. El método filosófico. En gran medida, la filosofía consiste en hacerse preguntas y tratar de responderlas. El método filosófico se basa fundamentalmente en el primer grupo de preguntas. Son preguntas que se refieren al ser y a la manera de transformarse el mundo. Se refiere a lo que el mundo es y lo que ocurre en él. Estilos filosóficos. Aun cuando solo hay un método filosófico, existe al menos 5 estilos de exposición que han empleado los grandes filósofos de la tradición occidental. 1. El diálogo filosófico. Este estilo fue adoptado por Platón en los diálogos. Se trata de un estilo familiar. Varios hombres discuten un tema con Sócrates, quien plantea una serie de preguntas y comentarios que ayudan a esclarecer un asunto. Este estilo es heurístico, es decir, te permite descubrir las cosas por ti mismo e incluso te lleva a descubrirlas. 2. El tratado o ensayo filosófico. Su mejor exponente fue Aristóteles. Sus obras son puramente filosóficas, teóricas o normativas, y algunas de ellas son mezcla de teoría filosófica e investigación científica. Otras, como los tratados de biología, son fundamentalmente obras científicas de historia natural. Este estilo filosófico se desarrolla mediante una exposición directa, no mediante el conflicto de posturas y opiniones, como ocurre en las obras de Platón. 3. La réplica a las objeciones. Este estilo se basa en una combinación de formulación de preguntas y respuestas a las objeciones. Su principal exponente es Tomás de Aquino.
Los filósofos de su época aceptaban como algo normal el estar dispuestos a defender sus opiniones en discusiones públicas y abiertas, a las que a menudo asistían multitudes de estudiantes y otras personas interesadas. No se aceptaba como verdadera una proposición a menos que superase la prueba de discusión abierta. El filósofo no era un pensador solitario, sino que se enfrentaba a sus oponentes en el terreno intelectual. 4. La sistematización de la filosofía. Uno de sus máximos exponentes de este estilo es René Descartes, que trató de organizar el conocimiento de la naturaleza humana de forma semejante a las matemáticas. Descartes era un gran matemático y, aunque se equivocase en algunos puntos, un filósofo formidable. Lo que intentó hacer consistió esencialmente en vestir la filosofía con ropajes matemáticos, dotarla de certeza y estructura formal, como había hecho Euclides con la geometría. 5. El estilo aforístico. Este estilo fue adoptado por Friedrich Nietzsche y otros pensadores franceses modernos como Blaise Pascal. La gran ventaja del estilo aforístico en filosofía consiste en que es heurístico. El lector tiene la impresión de que se dice más de lo que se dice en realidad, porque él mismo lleva a cabo la tarea de pensar, de establecer conexiones entre los enunciados y construir argumentos para afirmaciones propias. Sin embargo, este estilo tiene la desventaja de que no es expositivo. El autor toca un tema, sugiere una verdad o idea sobre él y a continuación pasa a otro tema sin defender adecuadamente lo que ha dicho. Claves para leer filosofía. Lo más importante que hay que descubrir cuando se lee una obra filosófica es la pregunta o preguntas que trata de responder. Dichas preguntas pueden ser explícitas o hasta cierto punto implícitas. En ambos casos, el lector debe intentar averiguar en qué consisten. La lectura de obras filosóficas presenta unos aspectos especiales que guardan relación entre la filosofía y la ciencia. El problema filosófico consiste en explicar, no en describir, como hace la ciencia, la naturaleza de las cosas. La filosofía plantea preguntas sobre algo más que las conexiones de los fenómenos. Trata de llegar hasta las causas y condiciones últimas que se encuentran en su base. Problemas que se examinarán satisfactoriamente solo cuando las respuestas cuenten con el apoyo de argumentos válidos. Al leer filosofía, el principal esfuerzo que has de realizar se refiere a los términos y las proposiciones iniciales. Al igual que el científico, el filósofo emplea una terminología técnica, pero suele tomar las palabras con que expresa sus términos del discurso cotidiano. En filosofía, se debe prestar mayor atención a los principios del filósofo, que pueden consistir bien en cosas que pide que se dé por supuestas o bien en puntos que denomina evidentes. La clave más importante para leer filosofía es que no puedes hacer otra cosa que leerla, lo que significa pensar en ella.